análisis y la etapa de exposición de datos, aquí no solo es exponerme en un Power BI, no solo es exponer los datos en tiempo real en un time series, por ejemplo, es también una etapa de agregación en donde yo puedo, a partir de los datos que voy generando en mi data lake o en mi data mart o en mi data warehouse, ¿cierto? Agregar valor con información a lo mejor interna de un CRM, de un RP, etc. Entonces, si se fijan, el approach detrás de, de todo este ciclo de vida que tiene el dato desde que se origina hasta que se almacena y eventualmente se le saca provecho, porque podemos juntar años de datos y nunca hacer nada con él. Es muy importante y es muy, ¿cómo se llama? Es complejo de poder analizar. ¿Por qué es complejo de poder analizar? Porque existen múltiples fuentes, porque hay muchos orígenes de datos. Yo aquí estoy solo hablando de sabores Microsoft, ¿cierto? Pero todos sabemos que existen en estas mismas modalidades, en varias casas de software, diferentes soluciones, hay N motores de base de datos, etc. Importante esto que de hecho me dice que ejecuta es las veces del maestro de ceremonia, ¿cierto? Que construye la sinfonía a partir de la música que puede tocar un pianista, que puede tocar un violinista, que puede tocar una persona en la flauta, etcétera, ¿cierto? Y él se encarga de hacer esa orquestación a través de las canalizaciones o pipeline. No quiere decir que él toque los instrumentos, ¿cierto? Por eso es que Data Factory podría lo más bien disparar una acción sobre Databricks para hacer transformaciones de datos, ¿ok? Y cambiar, por ejemplo, un archivo Excel en una base de datos no relacional o una base de datos columnar o cargar datos en un parquet, etc. Entonces, es muy importante este proceso de orquestación y el de ingesta. Los flujos de control de datos que propone, obviamente, Azure dicen más o menos lo que ya les comentaba: ingerir datos, preparar esos datos, hacer las transformaciones necesarias, ¿cierto? Y poder publicarlos. Y aquí van a ver que existen varios actores en el ejercicio. Existen una infinidad de orígenes de datos a nivel de archivos JSON, ¿cierto? De sensores de humedad, de lluvia, de calor, de frío. Existen bases de datos columnares o bases de datos que están basadas en tecnología, ¿cierto? En memoria, como HANA, como aceleración Blue, como eventualmente algunas otros motores de base de datos, ¿cierto? Que pueden almacenar datos no estructurados, como por ejemplo Mongo o Cosmos en el caso de Azure, que están en el ejercicio, ¿cierto? De proveer datos hacia los negocios, ¿ya? Entonces, en esas etapas de preparación, transformación, es que van interactuando hoy día herramientas como las ya mencionadas, ¿no? Voy a ir por una para que veamos cuáles son las ventajas de cada una. Y bueno, por supuesto, siempre los consumidores, que son las herramientas, ¿cierto?, de visualización. Entonces, entendamos bien qué es el proceso de extracción, transformación y carga, súper rápido. La extracción es un proceso, obviamente, donde yo defino los orígenes de datos, defino los tipos de datos. Si, por ejemplo, yo voy a extraer información de un objeto en Java que pueda cargar cierta información en un motor específico de SQL, me refiero a un Java que esté definido como un elemento sin servidor, que sea solo un objeto, un Java Bean, ¿cierto? Para aquellos que conocen de desarrollo, yo podría extraer datos desde ahí y dispararlos hacia un motor de base de datos sin necesidad de hacer la conexión JDBC, que es la clásica de la arquitectura monolítica. Pudiera tomar datos de un archivo de texto, ¿cierto?, que está escrito, tomar esa información con cierta estructura o semi-estructurado y cargarlo en una Mongo o cargarlo en una grilla de Hadoop, de Spark, etc. Entonces, es muy amplio el ejercicio. Cuando entro a la etapa de transformación, defino el tipo de transformación, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, un archivo JSON que
viene con un formato específico, ¿cierto? Y que ese formato JSON va a persistir directamente a una cuenta de almacenamiento, que vamos a ver ahora de qué tipo existen, ¿cierto? O eventualmente transformar ese archivo JSON en tiempo de ejecución, como lo venimos haciendo, por ejemplo, acá con Fernando y la gente Smart Mining, para ponerlo en una SQL con un motor relacional que sirve un aplicativo que muestra eventualmente después la información de los sensores, ¿ok? Es un ejemplo bien práctico de una transformación que se ejecuta en tiempo real, y estoy hablando de por lo menos 5.000 o 6.000 sensores por cada 5 segundos. Ellos lo programaron de esa forma, ¿ok? Entonces, la otra etapa, bueno, obviamente la carga, que es la definición del destino, como ya les mencionaba, almacenarlo en una SQL, almacenarlo, ¿cierto?, en una Synapse. Ahí en Synapse nos vamos a detener, yo diría que un buen rato, porque para mí es el producto hoy día que concentra todo el tema de datos. Eventualmente hay ciertos criterios para utilizarlo. Yo nunca la recomiendo a menos que el cliente tenga por lo menos unos 4 terabytes de datos, o que eventualmente quiera combinar datos estructurados y no estructurados, ¿okay? Creo que un camino nos pasó en Colombia. Había un cliente que quería empezar a trabajar con Synapse, ¿cierto? Y tenía 1 tera de información y quería usar un SQL pool en un modelo relacional de esta herramienta. Yo le decía que el ejercicio en una SQL normal, que debiera rozar los 4 terabytes, es más que optimizado, ¿cierto?, con esas características. Ahora, si su idea era persistir datos y armar esta grilla a través de Synapse, bueno, era genial. Claro, en ese caso el cliente tenía una visión de crecimiento en terabyte, de administración de datos de redes sociales y otros datos no estructurados que venían muy bien al ejercicio de trabajar con los dos pools. Ya vamos a llegar a qué me refiero con eso. ¿Ok? Pero sin lugar a dudas, para esta conversación, para la capacidad de hacer ingesta inteligente de datos, de administrar datos, Azure Data Factory es la herramienta por excelencia. Algunos creen que es una derivación del SQL Integration Server, y es efectivo, seguramente el core de programación está basado en esa herramienta que venía con SQL, que sigue viniendo de hecho, pero recuerden que el ejercicio de las SQL on-premise va a ir cada vez haciéndose menor en el ejercicio de migrar hacia la nube, ¿ya? Fernando ahí nos hace un comentario. En estos casos es mejor usar el método on-premise que información procesada. ¿En qué caso, Feña? Ahí no sé, no te alcancé a agarrar el contexto. Pero efectivamente, cuando existen sistemas legados, antiguos, ¿cierto? Un SQL donde el cliente ha escrito mucho código PL/SQL y ese PL/SQL ya no es el código de manejo o de lógica normal de un motor de base de datos, sino que se ha incorporado lógica de negocio, ¿cierto? Es muy probable que el cliente, para poder ir a la nube, tenga que hacer como un lift and shift de esa base de datos, tomando una imagen y colocándolo en una VM en la nube, ¿ok? Para poder de alguna forma dar continuidad al ejercicio. Y después ir desagregando esos PL/SQL, tal cual se utiliza, ¿cierto?, hoy día en la arquitectura monolítica hacia contenedores, para empezar a ir normando sus queries, ir normando sus triggers, ir normando sus PL/SQL, para poder ir hacia motores más avanzados, con versiones más optimizadas, que por supuesto tienen otras funcionalidades. Estoy hablando de tablas masterizadas, vistas que puedan persistir, modelos que se cargan sobre memoria RAM y que hacen muy performantes los modelos relacionales, etc. Entonces, ahí hay un mundo alrededor de la migración y eventualmente el uso de herramientas como Data Factory para proveer a los clientes esa realidad, porque esa es una realidad. O sea, yo no de un día para otro no me voy a ir a la nube, sea la nube que sea, ¿cierto? Muchos de mis sistemas van a mantenerse on-premise,
pero también muchos de esos sistemas requieren integración con otros datos, con muchas aplicaciones que son nativas en la nube, ¿cierto? O para qué decir todo lo que se está ejecutando alrededor de inteligencia artificial. Hoy día creo que no hay ningún cliente que no se plantee el poder aplicar, ¿cierto?, estos modelos de Machine Learning con Python, con R, con Azure Machine Learning para enriquecer la data. Porque no solo hace un análisis de data histórica y mira, ¿cierto?, el comportamiento de clientes hacia el pasado, sino que también puede, a partir de ciertas brechas de datos, obviamente hay un proceso de calidad de datos que también está cubierto en estas herramientas, puede extrapolar modelos temporales de datos que de alguna forma representen esas brechas faltantes. Entonces, para que aquellos que no están tan familiarizados con el ejercicio, imaginen que ustedes tienen la información de su propia alimentación durante los últimos 20 años y quieren extrapolar un modelo que puede ser cualquier modelo matemático, neuronal, lineal, ¿cierto?, del vecino, etcétera. Hay muchos modelos matemáticos que podrían ayudarlos en ese ejercicio, pero por algún motivo perdieron data entre ciertos años o entre ciertos meses, no se registró la data, etcétera. Cuando hago alusión a la extrapolación que permiten los modelos matemáticos para generar series de tiempo, es que observa el comportamiento que existía hace esos 20 años y construye la data que está asociada o al promedio o con ciertas características o ecuaciones, qué sé yo, estamos hablando de alimentación, a lo mejor en el invierno les gusta comer más cosas fritas, no sé, cosas por el estilo. Con ese tipo de variables, con la fecha, el clima, el comportamiento, etcétera, el día de la semana, se puede conseguir esa serie de tiempos faltantes y completar los modelos. Entonces, observen lo que significa esa parte, la parte de extrapolar información. Todo eso es orquestado a través de Data Factory. Por eso la relevancia de la ingesta de datos. Si yo no soy capaz de proveer datos de calidad, si yo no soy capaz de exponer las fuentes de datos hacia los data warehouse, los data mart, ¿cierto?, que ustedes definan, nunca van a poder tener data que les sirva para los propósitos de negocio. Y obviamente lo mismo para el tema de la visualización de data. Si yo no puedo exponer la data desde la fuente, transformar y buscar lo que realmente necesito, nunca voy a tener un dashboard que sea representativo de lo que mi organización busca. Entonces, por ahí es la importancia que tienen este tipo de herramientas, ¿ok? Voy a seguir para que podamos alcanzar a ver todas las herramientas. Bueno, esto, de hecho, creo que la otra vez que dicté charla de datos lo había incorporado porque creo que es importante entender que Data Factory tiene varias versiones, por lo menos la versión 1, versión 2, y lo que va a hacer al momento de dimensionar es saber la frecuencia de las actividades. Y aquí vamos a hacer un ejemplo súper simple. Ustedes quieren hacer una extracción de datos desde un motor relacional, ¿cierto? Y colocarlo en a lo mejor en otra base de datos para servir propósitos de negocio. Va a ser súper sencillo, de base de datos a base de datos. Ahora, esa frecuencia, cuántas veces voy a disparar ese trigger con esa canalización, de hecho, podrías tener ciclos iterativos de programación, no necesariamente tomo un dato de un lado y lo coloco en el otro. En el tiempo que se ejecuta la canalización, puedo hacer ciclos iterativos, while, if, y puedo incluso agregar valor al modelo o a los datos haciendo validaciones o la programación que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio, la frecuencia en que se ejecute ese ejercicio, bueno, por supuesto es clave al momento de dimensionar. Lo mismo, dónde se ejecuta la actividad, cuáles son los movimientos, si la canalización es activa o no, qué quiere decir si se dispara porque un trigger se dispara en la base de datos. No sé, por ejemplo, yo en ese mismo motor de base de datos establezco un trigger que cuando inserten una venta, supongamos, aquí nosotros nos guiamos por eso, ¿cierto? Hay una venta de un gran negocio de, no sé, $500.000. Listo, cuando llega el registro de la facturación de esos $500.000,
yo puse ahí un trigger, que para aquellos que no están familiarizados con ese concepto, ¿cierto? Alguien que está de alguna forma escuchando, pero a nivel de programación, cuando salta un umbral o cuando se ejecuta cierta lógica. Inmediatamente, al ingresar en la compra, hacerle un insert, ¿cierto?, de ese archivo, se dispara la canalización y esa canalización va a dejar a la base de datos de gerencia, ¿cierto?, que es la que sirve el BI de los gerentes, que ustedes cerraron el negocio de $500.000 y el jefe que está mirando ahí en tiempo real cómo están los negocios, ¿cierto? Dice, chuta, acá en Perú, ¿cierto? Se disparó un negocio grande, $500.000 de Azure, genial. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo es de una canalización que puede estar activa, que está atenta a la escucha, o que se dispara eventualmente con ciertas características o ciertos comportamientos. Vamos a ver después un ejemplo de arquitectura con dimensionamiento, que de hecho viene en la misma calculadora de Azure, porque vamos a ver ese ejercicio para poder comprender. ¿Ok? Ok. Hasta el momento hemos hablado de fuentes de datos, hemos hablado de cómo insertar esas fuentes de datos en bases de datos, data warehouse, etcétera. Y de hecho yo he insistido bastante en ese concepto. Obviamente hay lógica de programación, hay lógica de datos que puede incluir espacios de staging, por ejemplo, donde yo puedo llevar cierta data, almacenarla por un tiempo, transformarla, etcétera. Pero eso es harina, como dicen, de otro costal y es muy largo de explicar. Pero sí lo que me gustaría que revisáramos hoy día son las posibilidades de cómo yo puedo almacenar mis datos, ¿ya? Cómo yo puedo, utilizando Synapse, utilizando Azure, SQL, utilizando MySQL, utilizando herramientas, ¿cierto?, como Mongo, como Cosmos DB, etcétera, persistir la información en los modelos que a mí más me convengan, ¿ok? Y voy a arrancar con Synapse porque les decía que era un servicio analítico que no solo hace ese proceso de almacenamiento con sus dos pools, me refiero al pool de SQL, que es básicamente un motor de SQL inyectado, entre comillas, ¿cierto?, con capacidades de almacenamiento de datos relacionales, pero que está basado también en tecnología más performante que la SQL porque tiene mucho más cierta infraestructura detrás de ese ejercicio, permite grupos elásticos, etcétera, etcétera. Hay varias características. Pero junto con ese pool de SQL, también tengo un pool no SQL que está relacionado con tecnología Hadoop, ¿cierto? Con tecnología Spark, que hace uso de memoria, ¿cierto? Para manejar datos no estructurados, ¿ok? Entonces, si ustedes le preguntan, oye, ¿qué hace esa Synapse de Azure? Bueno, es la opción de manejar los dos mundos, estructurado y no estructurado, performante a gran escala, ¿cierto?, en Big Data. Ojo, si ustedes tienen alternativas con menores cantidades de datos, que estoy hablando de hasta 4 terabytes, incluso 2 terabytes por ahí, dependiendo de lo que se va a utilizar, las respuestas, sin lugar a dudas, pueden ser SQL Server, puede ser Databricks, puede ser utilizar a lo mejor otro motor de base relacional que ya están expuestos, o la misma Cosmos DB, ¿cierto?, que es una plataforma no estructurada en SQL, ¿cierto?, que está georreferenciada. Eventualmente habría que buscar, ¿cierto?, lo que nos convenga más. Pero cuando hablamos de Big Data y cuando hablamos de almacenamiento, transformación e ingesta de datos, Synapse, sin lugar a dudas, es la respuesta. Porque trae las canalizaciones, porque permite hacer eso de ETL, porque permite el almacenamiento y porque nos permite, como les digo, utilizar SQL y Spark en la misma plataforma, ¿ya? Es muy fácil de implementar y la verdad es que solamente tienes que definir qué tipo de pool vas a utilizar al principio, ¿ya? Bueno, aquí hay algunas funcionalidades, no voy a entrar mucho en eso porque si no nos vamos a alargar mucho, pero hay varios temas ahí de integración, de ETL, de posibilidad de hacer, de generar servicios sin servidor, etcétera. Es una herramienta bastante potente. Ojo que la verdad es que la mayoría de las casas de software están orientándose hacia eso, ya con los cloud, en el caso de IBM, con Data Virtualization en el caso de Red Hat y etcétera. Oracle con sus soluciones buscan de alguna forma, ¿cierto?,
proveer las herramientas para manejar datos. Antiguamente utilizábamos mucho el concepto de la appliance de datos, ¿cierto? Los que son más de la vieja escuela recordarán los Teradata, Netezza, Pure Data, etcétera, ¿cierto? Que venían acompañados de una serie de plataformas que optimizaban, incluso algunas con aceleración gráfica para hacer que las queries fueran más rápidas, etcétera. Hoy día no creo que ninguno de los presentes pudiera poner en tela de juicio que el ejercicio es la nube pública. O sea, hoy día un cliente que te compra un fierro como el Pure Data o el Netezza, por decirlo a alguien de mi pasado azul, es muy raro, o sea, es muy raro. Plataformas como las expuestas ahora permiten hacer muy rápido procesamiento, ¿cierto? Muy performante y a un costo mucho menor que ese CAPEX o ese OPEX que significa, ¿cierto?, adquirir una plataforma tan grande, administrarlo, etcétera, ¿ok? Entonces, recuerden que los datos van hacia la nube, que los datos están muy cercanos a ese origen. Hay muchas bases de datos que están hoy día lanzando tecnología base, contenedores, ¿ok? Para hacer más performante las capacidades que estamos mencionando. Y yo diría que para allá va el camino, ¿ok? Bueno, una cosa que les mencionaba que era también importante en el ejercicio es poder almacenar datos de manera segura en distintos formatos. Por eso Azure propone distintos tipos de cuentas de almacenamiento. Ahí se van a encontrar el Queue Storage, el Table Storage, Blob Storage, File Storage. Básicamente el Queue Storage es una emulación, ¿cierto?, de lo que se hace con Kafka, de lo que se hace con MQ en un formato parecido al que enfrentamos cuando nos toca ir al banco o nos tocaba ir años atrás al banco, ¿cierto?, para hacer la fila. El primero que llega, el primero que se atiende, se puede hacer FIFO, LIFO, da lo mismo, pero básicamente es encolamiento de datos y procesamiento de datos en el ejercicio de una cuenta de almacenamiento con esas características. El Table Storage es básicamente un tipo de almacenamiento que emula el modelo relacional que ustedes definen en su base de datos, con sus tablas, etcétera. Obviamente lo hace muy performante porque me permite hacer consultas, pero también hay procesos caros de inserción, etcétera. Blob Storage ya todos lo ubican, seguro es como una bolsita, ¿cierto? Yo puedo echar todo ahí en el Blob Storage, y el File Storage es la emulación de lo que tienen hoy día en su file system, en sus máquinas, básicamente con carpetas y esos orígenes. Hay, de hecho, varias opciones en el ejercicio, pero la idea es que vean este producto como un posible destino de los datos. También en el caso de Synapse es un parte integral de su arquitectura, porque yo necesito tener una cuenta de almacenamiento para poder manejar los macrodatos que están asociados, ¿cierto? Entendiendo macrodatos, para aquellos que no están tan familiarizados con el ejercicio, es que si yo tengo un pipeline que hace esa transformación que habíamos hablado, ¿cierto?, donde se vendían $500,000, etcétera, a lo mejor es muy probable que el jefe quiera saber en qué momento se cerró ¿cierto?, esa venta de $500,000. O quedémonos ahí para no complicar el ejercicio. ¿Cómo obtengo ese momento? Voy a ver la inserción en la base, en el momento en que se dio el OK, etcétera. Bueno, esos metadatos que no están en el modelo relacional, porque la tabla lo único que te dice la marca, dónde se vendió, etcétera, son información que puede estar más cercana a los motores para exponerse fácilmente y rápidamente, o para consultarlo simplemente. Entonces, en ese ejercicio entran los macrodatos, que generalmente son datos no estructurados, que vienen de log, de inserciones en las bases, etcétera, o en las grillas de Hadoop, etcétera, y se pueden almacenar y utilizar. ¿Okay? Vamos a ir desmembrando un poquito más los distintos servicios. Bueno, ya les mencioné de qué se trata los ejes. En cada uno de ellos, Azure también propone un producto particular sobre el Blob Storage, que es lo que se conoce como Azure Data Lake, que es una especie de capa superior de administración con funcionalidades que son adicionales digamos, al Blob Storage,
para gestión, para acceder vía un SDK, por ejemplo, para hacer transformaciones particulares o integrarse, ¿cierto?, con las herramientas que estamos hablando hoy día. Voy a ir avanzando porque veo que el tiempo me está traicionando y quiero llegar a ver las arquitecturas. Si experimentan lentitud en la presentación, no es problema de internet, es que la máquina virtual como que tiene su temita. Bueno, en general los data lakes son utilizados para temas como Hadoop, por ejemplo, para exponer grillas de Hadoop, para integrarse con HBasic, por ejemplo, para trabajar tanto con Databricks como con HD Insight, que es como la versión de Hadoop de Azure, ¿cierto? Y el Databricks, que es Spark básicamente, esa capa de administración le permite gestionar los clústeres. Recuerden que un clúster de Hadoop tiene replicación y tiene varios procesos detrás del almacenamiento. No es solo almacenar los datos, es muy performante a la hora de guardar datos de forma ordenada o de accederlos, etcétera. Y por eso es muy conveniente. Como ya les mencionaba, Cosmos es una base de datos NoSQL que está expuesta en todo el mundo con georreplicación, que permite a través de API comunicarme. Yo podría, por ejemplo, esto mismo que le estaba diciendo de los sensores de este partner, ¿cierto?, que saca información hacia un gateway, y el gateway la transforma en byte, en un proceso de programación lógico y lo envía, ¿cierto?, hacia el IoT Hub, que después obviamente nos entrega a nosotros un formato JSON pasando por Stream. Podría ser almacenado en una Mongo sin ningún problema. Pues, como les decía, hoy día está llegando a un block storage, pero podría sin ningún problema llegar a MongoDB, crear estructuras de carpeta, crear estructuras para poder trabajar ahí. Yo puedo trabajar con Cassandra, puedo trabajar con MongoDB por debajo sin ningún problema. Eso no era lo que tenía que hacer. Ahí está. De todas formas, les voy a compartir la presentación. Cada una de estas cosas tiene los links para que puedan profundizar en el dimensionamiento de las soluciones. Una clásica de toda la vida, ¿cierto? El SQL Database hoy día tiene varios sabores en máquinas virtuales, plataformas as a service, con una máquina dedicada en el ejercicio, sin servidor, etc. Entonces, hay varias alternativas. Básicamente persigue, como les decía, lo mismo. El almacenamiento de datos no estructurados. Como también les comentaba, una herramienta que está basada en tecnología Hadoop, Spark, Hive, Kafka, todo lo que es community de la Fundación Apache, ¿cierto? Para hacer Big Data específicamente. Eso es si acaso ustedes no requieren utilizar estos dos mundos combinados o el almacenamiento no es tan grande. Yo diría que jugar con HD Insight es una buena opción versus utilizar el Synapse, que es la alternativa que tiene los dos mundos. Por supuesto, aquí tienen que tener claro que van a tener que orquestar los nodos, que es básicamente un Hadoop tradicional. Entonces, ahora vamos a mirar rápidamente la arquitectura que se propone como ejemplo. En esta arquitectura, la ingesta se va a hacer con pipeline de Synapse, ¿cierto? Una canalización que va a tomar datos de un log, ¿cierto? Con archivos o archivos no estructurados como videos, etcétera. Datos de negocio, desde aplicativos, puede ser una aplicación, como les explicaba antes. La idea es que se almacene en un data lake storage, y ese data lake storage alimente, ¿cierto?, el motor de SQL, del pool SQL de Synapse para hacer analítica, crear a lo mejor cubos de información en n dimensiones. Recuerden que cuando yo inserto datos en una tabla, ocupo filas y columnas y estoy generalmente en 2 dimensiones. Puedo ir por un eje Y, eje X, ¿cierto? Pero cuando necesito agregar cierta información, como por ejemplo este mismo que estábamos hablando, ¿cierto? La ejecución de ese negocio de $500.000 en Azure. Ahora ya no solo queremos saber en qué país se dio y qué vendedor lo hizo, queremos saber a qué hora se hizo,
queremos saber quién fue el partner que lo ejecutó, queremos saber el nivel de crédito de ese partner, queremos saber cuáles son las características del mercado que nos permitieron hacer ese negocio. Bueno, esas N dimensiones son un proceso de agregación que se puede hacer con el mismo Power BI para poder armar cubos estos cubos, ¿cierto? Y igual lo podemos hacer con, ¿cierto? Utilizando herramientas como Synapse y SQL, si bien no son los que las construyen, pero sí nos presentan en los orígenes de datos para lograr ese efecto, ¿ok? Y por otro lado, en este caso, la arquitectura también tiene un pool de entrenamiento para Spark, porque en este caso los datos no estructurados, por ejemplo, lo que hacen los SIEM, lo que hace Sentinel, por ejemplo, toma datos no estructurados que vienen en log, ¿cierto? Los carga dentro de una grilla, por ejemplo, de Apache Spark, utilizando el pool ¿cierto? De Synapse, y hace procesamiento de datos, transformación de datos, y al final esa información la persiste en un modelo tipo JSON, va a seguir en el ejemplo, ¿cierto? En una Cosmos. Esos formatos tipo JSON sirven un aplicativo web que nos puede permitir visualizar la data, como era el caso que yo les explicaba, o a lo mejor un modelo de Machine Learning que esté mirando ese comportamiento, ¿cierto? Y extrapolando series de tiempo, extrapolando comportamiento, tanto analítica predictiva como prescriptiva, ¿ok? Entonces, si se fijan en esta arquitectura que es relativamente sencilla, cubrimos prácticamente todo el ciclo de vida del dato. Aquellos que quieran profundizar en las características de esta arquitectura que acabo de exponer, en un segundito, pueden ir aquí a la calculadora de Azure, y en la calculadora de Azure hay ciertos escenarios, ¿ok? Esos ciertos escenarios, como por ejemplo el de contenedores, donde hay AKS, de almacenamiento empresarial, donde hay data warehouse, ¿cierto? O el mismo de tiempo real para capturar información de sensores o hacer ingestas desde otras fuentes de orígenes, nos permiten primero hacer un análisis de la arquitectura, que fue lo que hicimos rápidamente nosotros, aprender un poquito más sobre cada uno de los componentes y llevar con ciertas características, ¿cierto? Los distintos productos a un dimensionamiento, ¿ok? Después, obviamente, adentro hay varios aspectos que son bien relevantes al modelo en este caso, mira, están definiendo un SQL pool. Me dice que van a hacer mucha información de SQL. Este número es bien grande. Están pensando en todo un mes y están pensando en Pages to Go. Georreferenciado. Bueno, hay varios factores. También tienen un pequeño pool de Spark. Entonces, toda esta información, que es muy interesante, está disponible en 2 clics. Ustedes entran simplemente y pueden utilizar esos modelos para hacer un análisis y tener algún pequeño dimensionamiento de lo que significaría una plataforma de Big Data. En este caso, con todas las de la ley, como se dice, ¿cierto? Para poder hacer extracción, transformación, almacenamiento en los distintos modelos relacionales y no relacionales. Y, por cierto, visualización. También incluye Power BI por ahí que estaba el Power BI Embed, seguramente. Claro, el Embed para que tengan una herramienta ahí ¿cierto? De reportería y análisis de datos con agregación, con cubos e información por el estilo. Creo que estoy casi con lo que me dijeron, que dejar espacio para consultas o preguntas, así que, por favor, si alguien tiene alguna consideración, yo por mientras voy leyendo lo que decía el Feña con respecto a Azure Synapse, puede aprovisionarse on demand, es una boca de datos mejor on demand. Perfecto, sí, efectivamente lo que dice Fernando, cuando es poca data, yo puedo ir creciendo en lo que ustedes ven ahí, que son las DW, que son el tipo ¿cierto? De unidad que se utiliza para asociar un espacio de memoria, disco, etcétera, para el servicio en particular. Yo puedo arrancar fácilmente con 100, por ejemplo, y mi recomendación es siempre que voy a empezar a usar esto, arranquen con 100 y vayan creciendo en el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, sé que son hartas cosas y traté de plantear un escenario general. También les voy a dejar al tiro este landing page ¿cómo se llama? De Azure para aquellos que quieran profundizar y tener
iconos e imágenes de todos los servicios. No sé, Katy, Camilo o algún compañero que quiera. Gracias. No, por favor. Gracias, Alexis. No, pues en realidad, ¿qué te cuento? En el chat por ahora no tenemos ninguna inquietud. Sin embargo, pues chévere que nos has compartido esta landing para que los clientes puedan consultar. La idea es que, la idea es que nada, pues todos ustedes se contacten con nosotros. Desde Nexis, Microsoft, pues están las puertas abiertas para que ustedes pues nos dejen sus inquietudes. De pronto, si tienen alguna oportunidad de negocio que quieran revisar con nosotros y con los especialistas, las puertas de nosotros, pues por supuesto están abiertas para cualquier oportunidad. No tenemos ninguna sugerencia, inquietud en el chat, pero pues nada, igual este contenido se los estaremos compartiendo pues a través de email a todos los registrados para que ustedes lo puedan chequear, al igual que la grabación. ¿Listo? No sé, Cami, de pronto Ahora sí. me quedé preocupado, no sé si fui claro o fui muy enredado en la explicación, pero no había ninguna consulta. No, pues por el momento no, al parecer está todo sumamente claro. Sin embargo, vuelvo y les digo, en el chat les voy a compartir igual mis datos, ¿sí? Para que por favor los tengan ahí a la mano. Si tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto yo se la puedo redirigir al equipo de especialistas para que les puedan, ¿qué? Para que les pueda ayudar para que les pueda ayudar a solucionar sus inconvenientes. Mil disculpas. Sí, mira, Karen Parra, fuiste súper claro. Muchísimas Gracias. gracias, Karen, por tu apreciación, por tus comentarios. Sí, obviamente no queda como, fui claro, no claro, pero no, Alexis, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, por la intervención. De verdad, a todos ustedes necesitamos es que, pues, de verdad, se unan a todas estas capacitaciones que ofrecemos. La verdad es ofrecerles todas las novedades que trae el portafolio de Microsoft y pues que ustedes estén siempre en contacto con nosotros. No siendo más, pues de verdad, muchísimas gracias nuevamente. Alexis, no sé si de pronto nos quieres comentar algo adicional o podríamos dar por terminada la sesión. Bueno, igual que solo agradecerles y desearles una linda tarde. A los que estamos más al sur ya estamos casi cerrando, así que a los que les queda todavía una linda tarde y estamos en las conversaciones. Que estén muy bien. Súper. Gracias, Alexis. Que estén muy bien a todos. Buen día.